Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien y que te unas a este video con nosotros y que podamos gozarnos juntos en estudiar, en leer y en aprender a practicar la palabra de Dios. Porque no es solamente un conocimiento lo que nos va a garantizar llegar a casa. ¿Recuerdan la oración de ayer? Que vamos caminando a Canaán, pero a Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, a la casa, a las mansiones que Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Que las mansiones ya están allí. Él va a estar preparando el lugar para cuando venga a buscarnos, que falta muy poco para ese evento. Entonces, mis amados, estamos ya en el cuarto trimestre de este año 2025, finalizando. Estamos en octubre, vamos a estudiar la lección para el 12 de octubre, que tiene como título el cruce del Jordán. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu bondad. Ponemos en tus manos esta semana que empieza, Señor, este primer día de la semana, para que tú nos conduzcas desde ya y podamos vivir una vida de comunión, pertenencia y dependencia en ti. Nosotros, Señor, vamos a querer hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera, ejecutando nuestra voluntad, pero tú, Señor, que todo lo puedes, nos puedes guiar, nos puedes hablar y tu Santo Espíritu con seguridad nos dirigirá. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos para que tu Santo Espíritu tome control de nuestra vida enteramente, no solamente porque vamos a estudiar tu palabra, sino en todo momento, para que podamos vivir una vida representándote a ti, para que tu carácter sea manifiesto al mundo y la tierra sea alumbrada con tu gloria y vayamos a casa finalmente, Señor. Guíanos, Padre, perdona nuestros pecados, una vez más te lo pedimos, límpianos de toda maldad. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El cruce del Jordán. Hoy vamos a leer el libro de Josué, capítulo 3, versículos 1 al 5, y Números, capítulo 14, versículos 41 al 44, y vamos a entender una relación o una diferencia. Vamos a ver la relación y la diferencia que hay aquí. Entonces veamos. Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Importante esta última parte del versículo. Reposaron allí antes de pasarlo. Versículo 2. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, versículo 3, y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estás y marcharéis detrás de ella. Versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que hay entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Importante, recuerden que cuando Dios llamó a Moisés para el encuentro, que el pueblo iba a estar allí, también hubo un recordatorio que no se acercaran al monte, porque si se acercaban al monte morirían. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí, así como la presencia de Dios se manifiesta en el arca del pacto, porque ahí están guardadas las tablas de la ley que simbolizan su carácter, ¿ok? Que representan su carácter. Bueno, finalmente dijo, versículo 5, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, muy interesante lo que está pasando aquí. Ya van a pasar el Jordán. No pasaron directamente, sino que tuvieron un reposo antes de pasar el Jordán. Números capítulo 14, versículos 41 al 44. Moisés les respondió: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. En el contexto de estos versículos es que el pueblo ya había recibido la sentencia de que iban a estar 40 años ahí en el desierto por cuanto no creyeron a la palabra de Jehová, que les había de dar la tierra en heredad, sino que escucharon la voz de los 10 espías diciéndoles que habían gigantes que no iban a poder conquistarla, que sus hijos serían tomados como unas langostas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Moisés le da esta sentencia, ellos se rebelaron contra Dios porque ya Dios había dicho, no van a pasar, y ellos se empeñaron en pasar. Entonces, por eso que Moisés dice eso, este es el contexto.
Versículo 42. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seas herido delante de vuestros enemigos. 43. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis bajo su espada. Pues no estará con vosotros Jehová, por cuanto os habéis negado a seguirlo. Anda solo. Dios no está allí. No cometas ese otro error, que es peor que el primero, porque vas a conseguir la muerte más rápido. Porque tal vez puedes ser movido al arrepentimiento a futuro, pero si te rebelas ahora, no vas a tener chance. Y versículo 44. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaba Moisés? Con Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Entonces, mis hermanos, esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto que no sea en el contexto del santuario. Ustedes van a seguir el arca del pacto que sale. Sabemos que esto ya se estaba llevando a cabo, no para seguirla, porque cuando ellos caminaban por el desierto, ¿quién es el que guiaba el camino? Columna de nube de día y columna de fuego de noche. Pero el arca del pacto también era llevada porque cuando movían el tabernáculo de un lugar a otro, el arca del pacto era movida como lo decían, ¿verdad? Recuerden que había 2 varas en las argollas y era llevada entre 4 levitas. Era la manera en que Dios había manifestado que debía ser llevada el arca del pacto. Únicamente los levitas encargados para ello, levitas sacerdotes. Bueno, los sacerdotes debían ser levitas. Sacerdotes de la tribu de Leví, como tal. Entonces, es interesante que se nombra que el arca del pacto debía estar, pero que debieran guardar distancia. Bueno, ya dije por qué. Porque la gloria de Dios se manifiesta en el arca del pacto y es santo. ¿Ok? No se puede uno acercar al arca del pacto en este contexto, no pueden acercarse porque seguramente perecerían. Entonces, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Porque verían maravillas, porque estaban a punto de recibir la promesa. Debía haber un proceso de santificación, santificados porque mañana hará maravillas Dios delante de vosotros. Entonces, ¿cómo nos dice Dios que estemos ante los eventos importantes que representan? Preparados. Hoy debemos estar permanentemente preparados porque Cristo está a las puertas. La venida de Cristo es inminente, mis amados. Entonces, debemos estar atentos y viviendo. Recordemos en qué tiempo estamos viviendo, en el tiempo del día de la expiación. ¿Ok? Era un tiempo solemne, tiempo de juicio, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en tiempos de juicio, entonces estamos viviendo en tiempos solemnes. Okay, es un llamado no solamente a ellos, sino a nosotros. Recuerden que esto es la práctica, es llevar esto a la práctica, no solamente en teoría, no aprender cosas bonitas con el hermano Tomás. No, es entender qué significan estas cosas para nosotros hoy. Vemos ese es el contexto. El arca del pacto los iba a guiar. En Números vemos lo contrario. Dios les dijo no vayan y ellos fueron. El arca quedó en el lugar, o sea, simbolizando que la presencia de Dios quedó en medio del campamento y ellos sin embargo fueron. ¿Y qué sucedió? Perecieron allí. Entonces, mis amados, vemos que eso fue un intento fallido porque anduvieron sin Dios. Entonces, ¿cuál es el destino cuando nosotros queremos tomar decisiones sin tener a Dios en la ecuación? El mismo. Tenemos un llamado, ser sacerdote y gente santa, pero no lo podemos lograr si no seguimos a Dios, si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no vive en medio de ti, porque esto es algo que es espiritual. El Espíritu Santo es el que se encarga de cumplir esa promesa en ti y en mí, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Eso lo dice el libro de Romanos. Entonces, el arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar a Canaán a su manera y cuando quisieran. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios cuando Él lo indicara. Esperen 3 días, santifíquense y ahora sí, el arca va adelante y vamos a avanzar. ¿Ok? Ok.
El término traducido aquí como santificar es consagrar. Se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario. O sea, es llevar a la conciencia, llamar a la conciencia, decir al Espíritu Santo, revélame aquellas cosas que no he hecho conforme a tu voluntad y pida perdón por ellas. Pida al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo hará con toda seguridad. No tenga duda de ello. Esta consagración implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales en este contexto. Y la santificación suya y mía, ¿qué implica? Una dependencia total de Dios. Para que sea Él quien manifieste su carácter en usted, en mí. Recuerde que estamos en un tiempo que Jesús está a las puertas, que muy pronto el pueblo de Dios va a ser ¿qué? Sellado. ¿Y qué es el sello de Dios? El carácter de Dios en la frente, incluyendo el sábado. ¿Okay? Incluyendo el sábado, porque el sábado en medio de la ley tiene el nombre, el ámbito de acción. ¿Okay? ¿Y quién? Y el título. Entonces, Jehová tu Dios, el creador de la tierra y el cielo. Entonces, por eso es que se dice que el sábado es el sello de Dios, porque tiene todos los elementos de un sello. Pero también es el carácter de Dios, por eso es el carácter de Dios que incluye el sábado, por supuesto. Entonces, mis amados, iban a recibir la promesa. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor y que así que, como le había prometido, que iba a expulsar a los cananeos y le iba a dar la tierra. Es el sello que estaba poniendo Dios. Yo soy el que los guíe, yo soy el que los conduzco. Aquel podía asegurar el cruce en seco Jordán, también podía concederles el don de la tierra, por supuesto que sí. Entonces, mis amados, recuerda, llegamos hasta aquí. Darle me gusta, compartir y comentar. Suscríbete si no lo has hecho aún. Entonces vamos con las preguntas del día de hoy. ¿Por qué Josué no pasó el Jordán inmediatamente al salir de Sitín? Ahí lo acaba de decir la lección. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo permaneció el pueblo a orillas del Jordán? También lo dijo la lectura en Josué capítulo 3. Tercera pregunta. ¿Qué instrucción especial se recibió para que reanudaran la marcha? ¿A quién debía seguir? ¿Quién tenía que estar adelante? ¿Okay? Instrucciones específicas. Cuarta pregunta. La presencia de quién representaba el arca del pacto. Bueno, ya lo saben. Quinta pregunta. ¿Por qué era necesario el lavamiento? Y sexta pregunta. ¿Cómo ratificó Dios que era Él quien conducía al pueblo? Entonces, mis amados, responde estas preguntas y tu aprendizaje quedará completo. Si no las respondes en las cajas de comentarios, respóndelas en un cuaderno o algo. Busca la respuesta en la Biblia, porque escribiendo se refuerza el aprendizaje, porque estás repitiendo. En la repetición hay aprendizaje. Entonces vamos a orar para culminar la lección el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y la gloria es tuya. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y gracias, Padre. Deseamos ser conducidos por ti, así como condujiste al pueblo de Israel a entrar a la tierra que le habías prometido. Sabemos, oh Dios, que nos vas a llevar a casa, a Canaán celestial, porque tu palabra así lo dice. Ayúdanos, Señor, límpianos de toda maldad, que tu Santo Espíritu nos transforme enteramente, nos tome enteramente, para que podamos representar tu carácter y podamos ser sellados, y así la tierra sea alumbrada con tu gloria. Y la ida a casa sea próxima, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú estás al control de todo. Esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Recuerda, Cristo está a las puertas, falta poco. Maranata, Cristo viene. No endurezcas tu corazón.